Bienvenido a tu siguiente clase de química, quien te habla Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a ver presión en gases y sus tipos, básicamente los tipos de presión y las conversiones. Presta atención. El objetivo será analizar los diferentes tipos de presión en gases, atendiendo a la definición de presión atmosférica, manométrica, absoluta y de vacío, estableciendo la importancia de reconocerlas, sus principales usos e importancia industrial, desarrollando a la vez conversiones entre las diferentes unidades. Empezamos por la presión atmosférica. La presión atmosférica, denotada como PA, es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre, es decir, la presión de la atmósfera terrestre sobre nosotros. La presión atmosférica depende del estado del tiempo, de la altitud, siendo el valor medio de presión atmosférica a nivel del mar una atmósfera. Te explico. Aunque el aire no lo podemos ver y parece muy liviano, el aire está constituido básicamente por oxígeno, nitrógeno, argón, trazas de argón y de dióxido de carbono y algunas otras cosas como vapor de agua, tiene masa. Y la acción gravitatoria de la Tierra hace que, por supuesto, se mantenga alrededor de la Tierra, porque tiene masa y por lo tanto es atraída hacia el centro de la Tierra. Eso quiere decir que tiene peso, porque el peso es la masa por la gravedad y al fin y al cabo es una fuerza. Y según vimos en la clase anterior, cuando una fuerza es aplicada sobre una superficie o área, se genera una presión. Por lo tanto, el peso del aire, el peso de la atmósfera sobre nosotros, ejerce presión sobre nosotros, sobre la superficie de nuestro cuerpo, sobre la superficie del suelo. Pero mientras más alto estamos, menos es la presión. Lógicamente, suponte aquí en este esquema que te voy a presentar, suponte por un momento, lo voy a hacer de azul, que la capa de la atmósfera llega hasta aquí, hasta donde está esta línea, Si esto todo es la capa de la atmósfera que rodea la Tierra, este es el límite de la capa de la atmósfera que rodea la Tierra, hasta este límite azul que tengo aquí, por eso lo estoy pintando azul como el cielo. ¿Dónde hay más aire? Hay más aire aquí, en este pedazo, a nivel del mar, que aquí hay menos aire, la capa es más finita aquí y aquí es más gruesa, ¿lo ves? Por lo tanto, aquí hay mayor masa, aquí hay menos masa de aire, por lo tanto aquí el peso, que es la fuerza que va a ejercer sobre nosotros, dará una presión mucho más alta que la presión que sabemos que por definición es fuerza sobre área, que la que hay en la cima de la montaña. Por eso la presión atmosférica siempre es más baja mientras más alto estamos y más alta mientras más bajo estamos a nivel del mar. A nivel del mar la presión atmosférica tiene el valor estándar de una atmósfera, cuyo equivalente en otras unidades es 14,7 psi, 760 milímetros de mercurio, por ejemplo. Y esto que nosotros vemos acá, este instrumento que vemos aquí, se llama barómetro. El barómetro de mercurio lo inventó Torricelli. Es un dispositivo, un piezómetro vacío que se invierte sobre una cubeta de mercurio y la presión atmosférica hace que ese mercurio suba. A nivel del mar sube 760 milímetros en longitud. ¿Ves? Entonces los 700 milímetros, 60 milímetros de mercurio es una medida de presión y es la medida de presión atmosférica. Que equivale a una atmósfera, sí, se le llama atmósfera también en otros sistemas. Y también en el sistema internacional 101.325 pascales o newton por metro cuadrado. Sabemos que en el sistema internacional la fuerza es newton y en la superficie es metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es pascal, lo vamos a ver en un ratito. Bien, entonces la medimos con un barómetro como tarea, como parte de lo que me vas a subir como insumo el día de hoy a la clase, es que me vas a investigar qué es y cómo funciona un barómetro de mercurio y por supuesto para qué sirve. Aquí a la parte izquierda vemos la imagen de un manómetro tipo reloj de aguja, un instrumento que sirve para medir presión, que por supuesto tú lo conectas a un sistema y él te indica qué presión hay en el sistema, en la unidad para el que esté calibrado. Esta imagen que tenemos aquí te simboliza cómo la atmósfera pesa sobre nosotros, ¿no? Tiene masa y ejerce presión. Bien, la presión manométrica es la diferencia entre la presión de un sistema y la presión atmosférica. Por ejemplo, un tanque de agua de 12 metros de profundidad con la parte superior abierta del aire, la presión manométrica es la presión que ejerce el agua en el tanque. Quiero decir esto, como te mostré ahorita,
Un manómetro podemos encontrarlo a nivel industrial como un dispositivo, un relojito como ese que ves allí, que tiene una agujita. Si ese manómetro, que puede tener aquí un tubo o una manguera, no está conectado a nadie, ¿qué marcará? ¿Qué marcará la aguja? Marcará un cero, un tremendo cero. Eso es lo que marcará la aguja. Pero si yo conecto ese manómetro a una bombona que está cargada de gas, seguro que ese relojito se va a mover a otro valor. Vamos a suponer, se me ocurre, un valor de 5, a ponerle 50, por ponerlo drástico. Unidad, atmósfera. Quiere decir que dentro del tanque hay presión. Pero ¿por qué cuando yo lo tengo desconectado marca cero? Marca cero porque está calibrado, hay un proceso de calibración, está calibrado para que cuando él esté desconectado, marque cero. Y eso significa que nosotros estamos a cero de presión, eso significa que nosotros estamos a cero atmósfera. No, nosotros no estamos a cero atmósfera, nosotros estamos a una atmósfera. ¿Y por qué él marca cero cuando lo tengo desconectado? Pues sencillo, porque está calibrado para que marque cero cuando está desconectado. Y cuando lo conectamos al tanque, él automáticamente va a subir el valor correspondiente. De tal manera que él me está midiendo la presión que está dentro del sistema, pero no está tomando en cuenta la presión atmosférica. Entonces, la presión que mide un manómetro es una presión manométrica, está referida a la presión atmosférica. Es decir, que si marca 50 atmósferas, está 50 atmósferas por encima de la presión atmosférica. Y estas fotografías indican dónde nosotros podemos encontrar manómetros, en sistemas de tuberías, en tanques, en bombonas para medir presión. Y entonces existirá lo que llamamos la presión absoluta, que es la suma de la presión de un sistema y la presión que ejerce el aire de dicho sistema, es decir, la presión total. En pocas palabras, la presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica local. Si yo estoy midiendo una presión manométrica en un tanque, la presión absoluta será la que me mide el manómetro más la presión atmosférica local. Mientras no me digan lo contrario, la presión atmosférica es equivalente a una atmósfera, ¿ok? La que está a nivel del mar. Si me dicen que es otro valor, diré la que es otro valor. ¿Qué significa este esquema? Este esquema me está diciendo que la presión atmosférica es un nivel de referencia. Cualquier presión que yo mida por encima de la presión atmosférica es una presión manométrica. Aquí está marcado, ¿ok? Y la presión absoluta será esa presión manométrica más la presión atmosférica. Y habrá un nivel cero, un vacío perfecto, un nivel cero de presión, que está por debajo de la presión atmosférica. Son presiones llamadas presiones de vacío. ¿Y existen? Sí existen. El término vacío se refiere a un espacio lleno con gases a una presión menor a la presión atmosférica. Podemos clasificar los diferentes grados de vacío de acuerdo al valor de la presión del gas. A menor presión, mayor es el grado de vacío. Pocos menos de 760 torricelli, que es lo mismo que milímetro de mercurio, hasta de 10 a 2 torricelli. Es difícil alcanzar un vacío perfecto. Estas son imágenes de los instrumentos que sirven para medir el vacío. Los instrumentos que sirven para medir el vacío son también manómetros de alguna manera, pero se le llaman de otra manera. Se le llaman vacuómetros. Vacuo viene de vacío. Los vacuómetros son los instrumentos que sirven para medir la presión de vacío. ¿Ok? Los tenemos igual de aguja y los tenemos también digitales. Los técnicos de aire acondicionado tienen vacuómetros porque ellos tienen que dejar al vacío los sistemas de tubería para cargar el refrigerante que va a hacer que el aire acondicionado funcione bien. Si ellos no lo dejan vacío y lo mezclan con aire y humedad, se daña el aire acondicionado, se daña el compresor y por supuesto no va a funcionar. ¿Y cómo usamos los factores de conversión? Como los hemos usado siempre. Por ejemplo, expresa la presión de 780 milímetros de mercurio en atmósfera. Me voy a las tablas de conversión que tienen de la clase anterior y digo, bueno, 780 milímetros de mercurio y hago el factor de conversión. ¿Lo quiero en atmósfera? Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Lo que quiero sobre lo que tengo. Se me cancela lo que tengo y me queda lo que quiero. Entonces 780 entre 760... saca toda tu operación y dime cuánto vale esto. Y dime cuánto vale esto para que me lo subas hoy como insumo. Pendiente con eso. Un gas se encuentra a una presión de 2,5 atmósferas, expresa este valor en milímetros de mercurio. Al revés. 2 atmósferas, que se abrevia ATM por, y digo, una atmósfera
equivale a 760 milímetros de mercurio. Lo que quiero sobre lo que tengo, atmósfera con atmósfera se va, multiplico 2 por 760 y el valor que me dé aquí serán los milímetros de mercurio. Hazlo, termínalo y me lo subes como actividad individual en clase igual. Un manómetro mide una presión de 20 atmósferas. ¿Cuál es la presión absoluta correspondiente en milímetros de mercurio y kilopascal? Bueno, si la presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica, entonces a 20 atmósferas le subo la presión atmosférica, que mientras no me digan lo contrario, una atmósfera, y aquí por supuesto tendré 21 atmósferas. Ahora, pero me las pidieron en milímetros de mercurio y kilopascal. Convierte las unidades con los factores de conversión y me dice cuánto vale. Lo vas a subir como parte de la actividad. Un vacuómetro mide una presión de 25 kilopascal. Determine la presión absoluta correspondiente. Un vacuómetro. ¿Qué quiere decir? Que me está midiendo una presión de vacío. Cuando estamos usando unidades de pascal, las presiones siempre se utilizan en pascal. No en kilopascal ni megapascal, no, en pascal. Si me la dieron en 25 kilopascal, yo la tengo que llevar a pascal, 25.000 pascales. Pero como yo quiero la presión absoluta, para efecto de las ecuaciones, si la presión es una presión de vacío, yo le tengo que poner menos, le tengo que poner el menos, ¿ok? Para indicar que es una presión de vacío. Y le sumo la atmosférica, que el equivalente a una atmósfera es 101.325 pascal, y esto me da 76.325. ¿Cómo sé yo que una presión de vacío no es falsa, que realmente existe? Bueno, por esta coletilla que estoy poniendo aquí. Una presión absoluta jamás es negativa. No existen presiones negativas. Solo las de vacío, perdón con esta palabra, aquí va cuando, son reportadas como presiones manométricas. Si a mí me hablan de una presión de vacío que es manométrica, que no es absoluta, yo le tengo que poner para cálculos el negativo aquí. Si no se lo pongo está mal. Y para efectos de cálculo de presiones absolutas. Todo cálculo de propiedades de gases se hace con valores absolutos de presión y temperatura. Yo no puedo hacer un cálculo de gases más adelante si no estoy trabajando con presiones absolutas, ¿ok? ¿Cómo sé yo que una presión que me están dando de vacío es posible? Aquí me están haciendo, ¿es posible una presión de vacío de 200 kilopascal? Bueno, súmale la presión atmosférica y si te da un número menor que 0, está mal. Está muy mal, ¿ok? Entonces fíjate, 200 kilopascal en pascal son ¿cuánto? 200.000, ¿verdad? 200.000. Pero si es una presión de vacío, es negativa. Ahora, si yo le sumo la presión atmosférica, 101.325 pascal, oye, esto me va a dar menor que 0. No puede ser, las presiones absolutas jamás son negativas. Entonces, ¿es posible esta presión de vacío? No, no es posible. Aquí está la explicación. Listo, eso es todo. Necesito que veas este video varias veces para que puedas practicar y hacer lo que te estoy pidiendo, que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.